Soy estudiante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, de la licenciatura en Derecho. La materia impartida por la profesora Ivonne Adriana Gaitán Bertrui es Derecho Internacional Público. Este video es sobre la cápsula informativa sobre el TECMEC. Su servidora Esmeralda de la Cruz Villatoro les hablará acerca de esto. ¿Qué es un tratado comercial? Es un acuerdo que establecen dos o más países bajo el amparo del derecho internacional, con el objetivo de mejorar sus relaciones comerciales. Cuando son de libre comercio, se establecen reglas para realizar el intercambio de productos y de servicios, eliminando los obstáculos, como aranceles en las importaciones y las exportaciones. Pero, ¿por qué tratado y no acuerdo? Para entender por qué se le debe llamar tratado a los pactos comerciales con otros países, hay que recordar que México ratificó los artículos 1 y 2 de la Convención de Viena, lo cual define como tratado a un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, cualquiera que sea su denominación particular. ¿Qué es y para qué sirve la Convención de Viena? La denominada Convención de Viena entró en vigor a principios de 1980 y es un acuerdo con carácter internacional en relación con el mercado de compraventa de mercadería. Se trata de un pacto enmarcado dentro del derecho internacional, el cual regula los contratos del tráfico mercantil en el conjunto del planeta. En tanto, el artículo 133 de la Constitución mexicana indica que las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión y todos los tratados celebrados por el Ejecutivo y aprobados por el Senado serán ley suprema de la Unión y deberán ser acatadas en todo el país, razón por la cual debe considerarse el término de tratado. Stephen Hawking decía que el peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Renombrar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, USMCA por sus siglas en inglés, a Tratado México, Estados Unidos, Canadá, TEMEC, es un acierto porque no solo se trata de buscar un acrónimo en español, sino de una definición jurídica que atiende al rigor de la arquitectura legal que en México se necesita para este tipo de pactos comerciales a nivel internacional. TEMEC son las siglas del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que se firmó el 30 de noviembre del 2018 en la cumbre de líderes del G20 en Buenos Aires, Argentina. Este tratado se conforma por 34 capítulos a diferencia del TELECAM, que tenía 22 capítulos, el cual entró en vigor en 1994. Aunque México tiene 13 tratados de libre comercio con 50 países, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que sustituirá al TELECAM, es el más importante. La principal diferencia entre el TELECAM y el TEMEC es el número de capítulos con los que cuenta cada tratado. Se prevé que con esta actualización se impulse el comercio para que sea beneficioso para todas las partes y así posibilite mayor libertad en los mercados, un comercio más justo y un sólido crecimiento económico en América del Norte. El TELECAM cuenta con 22 capítulos, mientras que el TECMEC se compone por 34 capítulos, en donde las adiciones y modificaciones a los capítulos que constituyen el TEMEC implican importantes cambios con respecto al TELECAM, particularmente en temas como contenido regional, el cual tiene un impacto importante en la cadena de suministro y registro de procesos, combate a la corrupción, salarios, medio ambiente y comercio electrónico. El secretario de Relaciones Exteriores, en una conferencia de prensa, resaltó que hace 2 años era impensable un acuerdo como el que comienza. Se pensaba que era imposible, improbable, hace 2 años, un tratado que implicara una mejora sustantiva en los ingresos de los trabajadores en México. O se preguntaba, ¿el trabajo iba a ser fundamentado en bajos salarios? Estamos en la entrada en vigor de un tratado que significa una apuesta en el desarrollo basado en salarios competitivos y que el trabajo gane, con paneles para resolver diferencias en dos países, con certidumbre para México. Es un hecho mayor, un logro mayor, es una nueva etapa entre los 3 países, indicó Ebrard. La secretaria de Economía, Graciela Márquez, manifestó que el TEMEC debe verse como una palanca de desarrollo y no solo de intercambio comercial entre las naciones. Más regiones, más sectores, más grupos sociales se benefician del comercio internacional. Casi 3/4 partes del PIB viene del
mercado internacional. Por eso es importante este acuerdo del TEMEC. En base al exsecretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, la finalidad es negociar el Telecam, además de actualizarlo y modernizarlo, tendría que partir de ciertos principios o ejes negociadores de México a seguir. Fortalecer la competitividad de América del Norte. Avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable. Aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI. Promover la certidumbre del comercio y las inversiones en América del Norte. Los beneficios que ofrece el TEMEC a México se pueden dar por visto incluso antes de que haya entrado en vigor, una mayor estabilidad que se refleja en una tasa de cambio más estable. Es solo uno de los efectos más evidentes de este acuerdo. Otro de los beneficios es la reforma laboral que México tuvo que llevar a cabo para cumplir con los requerimientos del tratado, favoreciendo a millones de trabajadores por todo el país. El TEMEC nos permite acceder de manera preferencial a uno de los mercados más poderosos, algo que fomenta la inversión extranjera y el comercio exterior, propiciando consecuentemente una mayor tasa de ocupación laboral y colaborando con el desarrollo del país. ¿Qué es lo que exporta México a Canadá y Estados Unidos? Entre los principales productos que México exporta a Estados Unidos se encuentran monitores con pantalla plana, tractores, automóviles, cerveza de Malta, computadoras. Por otra parte, a Canadá exporta principalmente tractores, aguacate, automóviles, mercancías para el ensamble o fabricación de aeronaves o aeropartes, cajas de velocidad automáticas y monitores con pantalla plana. Ahora veremos qué importa México de Canadá y Estados Unidos. Mientras tanto, de Estados Unidos, México importa principalmente gas natural, motores, gasolina, diésel, maíz amarillo. Por su parte, de Canadá se compra autopartes, semillas de nabo, piezas, paletas y trozos de carne de cerdo, propano y lingotes de aluminio. En las ventajas encontramos que fortalece la protección de la propiedad intelectual mexicana, lo que abrirá la puerta para iniciar juicios por imponer impuestos a obras cinematográficas, además de fomentar la cooperación en ciberseguridad, lo que brindará un mayor acceso a los servicios financieros y va a facilitar las operaciones financieras digitales entre las naciones. Incrementa el sueldo en las empresas armadoras de automóviles a $16 la hora. Impulsa la cooperación entre las tres naciones para combatir delitos como la corrupción, soborno y desvío de recursos. Promueve la participación de las pequeñas y medianas empresas en el comercio regional, a través de la cooperación de incubadoras y aceleradoras que operan en América del Norte. El acuerdo promueve el crecimiento del comercio electrónico, además fortalece la protección de datos de los consumidores. En las desventajas del TEMEC encontramos que incorpora una cláusula que establece que los integrantes del pacto deben informar a los otros miembros sobre sus intenciones de iniciar un tratado de libre comercio con algún país que no opere bajo condiciones de libre mercado. En el sector farmacéutico se aumentaron las barreras de acceso a los medicamentos genéricos y biocomparables, lo que podría encarecer el precio final para los consumidores. Endurece las reglas de origen de acero y aluminio. Los acereros tendrán 7 años para la integración del aluminio. Reduce la autonomía comercial de México, pues prohíbe a los campesinos el uso propio y el intercambio de semillas. El tratado obliga a las tres naciones a cumplir normas y prácticas laborables conforme a lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, no está claro cómo este compromiso se va a traducir en acciones concretas. Esta ha sido la cláusula informativa sobre el TEMEC. Espero haya sido de su agrado.